Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Hoy día vamos a conversar sobre un tema tremendamente interesante que dice así: ¿cómo potenciar la gestión del talento con la inteligencia artificial? Prácticamente todos estamos hablando de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo, qué va a pasar con la empleabilidad en los próximos años, y qué interesante es conocer cómo potenciar el talento de nuestras organizaciones con la inteligencia artificial. Es por ello que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este webcast en conjunto con nuestros asociados Book. Ahora les quiero contar de Book. Book es un software en la nube que permite a las empresas gestionar de forma integral el área de personas, desde el cálculo del pago de la planilla hasta el desarrollo profesional de sus colaboradores. Actualmente, la empresa está presente en Chile, Perú, Colombia y México. Más de 4.000 empresas a nivel latinoamericano ya confían en Book para crear lugares de trabajo más felices. Muchas gracias a Book por estar con nosotros el día de hoy y quiero presentarles a nuestros expositores. En primer lugar está el señor Sebastián Ausín, Country Manager de Book Perú. El señor Ausín es MBA por el IE Business School y abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de Book ha ocupado otras posiciones de liderazgo como Business Development Manager en Book Chile y ha desarrollado un amplio expertise en la consolidación del SaaS como una ventaja competitiva para las áreas y compañías de recursos humanos. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y está también con nosotros el señor Ricardo Sateller, corrígeme si lo pronuncio mal, co-founder y Chief Operating Officer de Book. El señor Sateller es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente se desempeñó como Chief Technology Officer en diversas startups. Como líder tecnológico ha aportado con esta experiencia al desarrollo de Book, software integral de gestión de personas. Muchas gracias también, Ricardo, por estar con nosotros el día de hoy. Y te cedo la palabra para que puedas presentarnos. Perfecto, muchas gracias Marcela por la introducción. Queríamos partir con Sebastián, queríamos conversar un poquito de este tema que está tan en boga hoy en día y queríamos partir primero haciendo una pequeña presentación de qué es lo que es la inteligencia artificial, cómo la vemos nosotros y cómo le vemos, cómo vemos que la tendencia va marcando un poquito sus usos. Entonces voy a compartir. Ahí me avisan si es que se ve bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, partamos por lo primero. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial es curioso porque nace un poco de la intención de lograr que las máquinas piensen como nosotros, ¿ya? Que puedan hacer raciocinios, que puedan interpretar la comunicación, que puedan hablar y hacer ver también, escuchar, hacer todo ese tipo de cosas que venimos viendo hace algún tiempo. Esto no es nada nuevo en el fondo, esta intención, y ya hemos visto cosas en el pasado, como por ejemplo eh, detectar canciones, cámaras que detectan personas donde están posicionados. Todas esas son herramientas que han ido saliendo a partir de la inteligencia artificial. Y lo más bonito de esto es que eh, la inteligencia artificial en los computadores, en las máquinas, es una programación que simula de cierta manera cómo funciona la inteligencia en las personas. Em, las personas tenemos neuronas que tienen los axones que están conectados con las dendritas de las siguientes neuronas. Estas conexiones son eh, muchísimas y tienen distintos pesos. Una neurona se puede conectar a un montón de otras neuronas. Y en total tenemos billones de neuronas conectadas entre ellas en nuestro cerebro. Entonces, l- los programadores de inteligencia artificial básicamente lo que hacen es que programan estas neuronas virtuales y las conectan entre ellas determinando ciertos pesos. Y las empiezan a entrenar y el entrenamiento tiene algún tipo de feedback donde se determina cuáles son los pesos que optimizan la respuesta más correcta. Y por eso muchas veces se le llama que esto es como una especie de caja negra, porque así como nosotros tenemos esta gran caja negra sobre los hombros que nos permite hacer todas las maravillas que hacemos, en los computadores funciona un poco parecido y esta programación, este entrenamiento queda reflejado en estas neuronas virtuales
y después es capaz de tomar decisiones, es capaz de predecir y hacer varias de las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿ya? Entonces, es muy bonito en el sentido de que estamos tratando de imitarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y uno de los grandes eh, exponentes o de los grandes hitos que ha ido pasando eh, a fines del año pasado, salió ChatGPT como un bombazo. Em, ¿Y por qué? Porque em, logró llegar a un punto de la interpretación del lenguaje natural que no se había visto antes, ¿ya? ¿Y qué es lo que es ChatGPT entonces? Bueno, hay un montón de, eh, formas de estructurar y entrenar los modelos de inteligencia artificial, y ChatGPT ocupa uno que se llama el Generative Pre-trained Transformer, ¿ya? Y que es un modelo generativo, que significa eso, que es capaz de predecir lo que viene después en el lenguaje, y ese es el mecanismo que le permite interpretar y después generar lenguaje, ¿ya? La gran gracia de este nuevo modelo es que permite ponerle atención a distintas palabras que vienen en el texto, en un gran contexto, pero ponerle peso o atención a distintas palabras que no necesariamente tienen que estar juntas, ¿ya? Y eso tiene una gran gracia porque permite entregar información mucho más contextual o acorde al contexto y precisa, ¿ya? Entonces, si bien es un modelo súper potente y poderoso, eh, se, todas sus predicciones y todo lo que genera se basa de cierta forma en lo que fue entrenado, ¿ya? Y lo único que puede hacer al respecto es predecir en base a eso, y en ese sentido es muy distinto a las personas que nosotros vamos entrenándonos continuamente a lo largo de la vida, y, y tenemos la información, digamos, disponible para nosotros entenderla, a diferencia de ChatGPT, que no la tiene disponible a menos que se entrene el modelo nuevamente. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos adquirir nuevos conocimientos, el modelo no puede, pero aún así es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer las maravillas que estamos tratando de hacer. ¿Y qué tan rápido ha ido avanzando esto? Esto es increíble porque en el primer gráfico se muestra cada una de las barras es el percentil del resultado en un montón de exámenes. Y hay uno bien notorio que es el examen BAR, que es de los abogados en Estados Unidos, en que GPT 3.5, que es el que salió el año pasado, obtuvo un 10%, ¿ya? O sea, salió en el 10% mejor perdón, el 10% más abajo de las calificaciones de todas las personas que lo dieron. Eh, pero en el GPT-4, que es el que salió recientemente, alcanzó un 90%, ¿ya? Esa es la velocidad, y eso ocurrió en un rango de 4 meses, ¿ya? Eso es entre la salida de GPT 3.5 y el 4. Y al lado hay otro de los modelos, que es un modelo visual, que se llama Midjourney, que en la foto de la izquierda se le pidió dibujar a Donald Trump y Obama jugando básquetbol, y así lo dibujó en ese momento, y hoy día, un año después, lo dibuja de esa manera que se ve bastante más real. Entonces, la evolución de esto ha sido impresionante. Entonces, ¿cómo nos afecta? Cada vez que hay una de estas revoluciones tecnológicas, siempre aparecen los temores. Las cosas van a cambiar, estas herramientas van a cambiar la forma en que trabajamos, van a quedar algunos trabajos quizás que ya no van a poder existir, o la educación ya no va a servir porque tenemos Google ahora, o tenemos las calculadoras, como el caso de la foto que aparece ahí. Pero en general la historia ha demostrado que nosotros somos capaces de usar estas herramientas para seguir creciendo y mejorando la forma en que trabajamos, a pesar de estos desafíos que presentan en el momento puntual, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha sido la adopción de ChatGPT al mundo en este corto plazo de vida? Aquí en el primer gráfico podemos ver que eh, alcanzó el primer millón de usuarios en solo 5 días, ¿ya? Es decir, desde que abrieron se corrió la voz y 1 millón de personas ya tenían acceso a ChatGPT. Y bueno, solo 2 meses después ya tenían 100 millones de usuarios. Es decir, esa fama logró
recorrer todo el planeta e ir avanzando a pasos agigantados. Bueno, ahora salió Threads que le ganó porque logró eso mismo en 5 días, aunque eso tiene un poco de trampa porque ya tenían a todos los usuarios de Instagram ahí. Pero bien. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué se puede usar? ¿Cuáles son las principales tendencias? Aquí hicimos un ejemplo, está en Chile, perdón, mi nacionalidad. Y le preguntamos las vacaciones progresivas en Chile, ¿cómo funcionan? Si el 2000 cumple 20 años en la empresa, ¿cuántas vacaciones progresivas estaría acumulando el 2021, 2022, 2023? Y ahí, ojo que me equivoqué y puse 224, ¿ya? Entonces, ahí es como uno de los primeros indicios de la potencia de estos modelos, porque primero que nada me corrigió. Dije, oye, yo creo que te equivocaste y querías decir 2024. Y en adelante empezó a especificar las leyes laborales de Chile y contarnos eh, cómo debiese tener las vacaciones progresivas en esos años, em, y explicando cada uno de los detalles de cómo se calcula, ¿ya? Entonces, bastante impresionante lo que es capaz de hacer. Y eso tiene que ver con la interpretación del lenguaje natural y poder ocupar el conocimiento que ya tiene, digamos, disponible. Entonces, hemos visto algunas tendencias. En particular, nosotros vemos que han nacido un montón de asistentes virtuales en múltiples industrias. Han ido integrando esta capacidad dentro de productos y también se ha ido implementando a nivel operacional en un montón de empresas, ¿ya? Nosotros tenemos algunos ejemplos después que les queremos compartir. Y, y también tiene otras implementaciones que tienen que ver, recordemos un poco que este es un lenguaje, o sea, perdón, un modelo que permite interpretar el lenguaje natural, ya sea de entrada o de salida. Por lo tanto, cualquier eh, interfaz de usuario que pueda mejorarse en la manera que uno le haga instrucciones con lenguaje natural podría verse beneficiada. Por ejemplo, en el caso de Navan, ellos implementaron un sistema de reportería en que tú le das indicaciones en texto y te responde con los reportes ya armados y de acuerdo a lo que tú pediste. Por ejemplo, oye, ¿cuánto es comisionado por los viajes dentro de la zona euro durante el 2022? Y arma esos reportes. También tenemos algunos otros usos un poquito más sofisticados como asistentes iterativos o algunos que ocupan múltiples modelos a la vez, pero no entremos en esos detalles ahora. Y aquí tengo un ejemplo que es algo que hicimos en Book para entender también cómo sirve operacionalmente este modelo. Nosotros quisimos saber cómo calificar nuestra atención a los clientes. Nosotros tenemos una forma en que los clientes pueden ir puntuando la interacción de la gente, pero no todos puntúan. Entonces, ¿cómo estamos performando en estas interacciones que no estamos siendo puntuados? Entonces le pedimos a ChatGPT, le pasamos toda la conversación, le decimos, bueno, por favor evalúanos a nuestro agente en estos 4 pilares: amabilidad, cercanía, proactividad y conocimiento, en base a toda la interacción que tuvo. Y, y ChatGPT es capaz de interpretar esa información y calificarla en base a la rúbrica que nosotros definimos. Entonces, es bastante impresionante las cosas que se puede hacer. Necesitamos, eh, ahí vamos a conversar un poquito más con Sebastián posteriormente, pero de cierta manera las aplicaciones posibles todavía las estamos viendo como nacen. Y una anécdota entretenida que nos pasó a nosotros es que nosotros viajamos como Book a San Francisco, fuimos a las oficinas de OpenAI, nos invitaron OpenAI, perdón, es el dueño de ChatGPT, y nos invitaron a esta oficina con un montón de otras startups a tener algunas presentaciones con algunos ejecutivos de qué es lo que se venía, algunos detalles interesantes de los modelos. Pero la segunda mitad de la sesión era una sesión donde nosotros podíamos programar algún nuevo uso de la integración con ChatGPT. ¿Y por qué lo hacían eso? Ellos lo decían directamente, decían, nosotros no sabemos el alcance de todo lo que puede ser usado esto. Entonces queremos
queremos ir viéndolo, queremos fomentarlo, queremos lograr entender qué uso le va a dar la gente. Es como prácticamente como si estuvieran lanzando Adobe Photoshop y dijeran, ¿cómo lo van a usar? ¿Qué imágenes van a hacer? Eh, entonces, eso, y, y un punto bien importante, yo por lo menos, Sebastián también, y en Book estamos convencidos que la inteligencia artificial no es un reemplazo, es un complemento, una herramienta, y como toda herramienta tenemos que ser hábiles en ocuparla para seguir entregando valor, para seguir creciendo como personas y en nuestro caso creando lugares de trabajo más felices. Así que eso es un poco de contexto de las cosas que hemos visto que están pasando últimamente y de lo que entendemos eh, de la inteligencia artificial. Muchas Así gracias, que muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí, muy clara. Encontré, ¿me escuchan o no? Sí. Sí, sí, perfecto. sí, perfecto. No, es muy interesante este tema. Justo le estaba comentando a la Marce antes de empezar que estuvimos todo el año pasado hablando del metaverso y de repente de un día para otro irrumpió la inteligencia artificial con todo y ahora es lo que está más en boga y en boca de todos. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría un poco profundizar contigo, Ricardo, un par de temitas que ya tocaste, ya mencionaste en la presentación. Nosotros somos, obviamente, un software de gestión de personas, entonces me gustaría saber eh, qué aplicaciones o qué tecnología que adopta la inteligencia artificial te permite hacer más eficiente y más eficaz los procesos de gestión de personas hoy día. Sí, interesante porque al final de cuentas uno siempre habla de inteligencia artificial que va a cambiar todo, pero cuando uno se mete como de repente en las distintas industrias, uno dice, ya, pero ¿cómo? Cuando uno va al detalle es cuando se pone un poquito más desafiante. Pero siempre hay que recordar en general que en particular la inteligencia artificial que está, digamos, hoy en día con una evolución muy potente es la de ChatGPT los modelos de lenguaje natural, ¿ya? Y hay varios modelos, solo hablamos de ChatGPT, pero hay varios modelos. Eh, y esos modelos son muy buenos para interpretar y generar lenguaje natural coherente, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, donde nosotros toquemos lenguaje natural en las distintas industrias o rubros, es donde nosotros podemos poner un pie con la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, para ir un poquito más a lo concreto, ¿qué cosas hemos hecho nosotros en la industria? Esto es bastante nuevo, entonces en la industria se van a ir generando eh, nuevas integraciones, nuevas implementaciones, pero nos podemos dar el ejemplo de lo que hemos estado haciendo nosotros. Y nosotros lo ocupamos, desde luego, en cualquier parte dentro de la plataforma Book donde tú puedes generar texto. Por ejemplo, quieres hacer una plantilla para enviar un correo de cumpleaños, o quieres un email de cumpleaños, o quieres generar una plantilla para los avisos dentro de la plataforma en Book, eh, o quieres generar una descripción de un cargo, por ejemplo, donde tú dices, quiero crear un nuevo cargo dentro de mi plataforma, dentro de mi empresa, y nosotros podemos hacer toda la descripción, definir las responsabilidades, todo con la ayuda de la inteligencia artificial. Otra parte muy interesante y que tiene que ver con algo un poquito más operacional es que para las empresas que reciben, por ejemplo, muchos candidatos en un proceso de selección, en el proceso de selección tú puedes poner ciertos requerimientos, ciertos requisitos, ciertas responsabilidades que va a tener ese cargo. Y Y al recibir los currículums, uno puede pedir a ChatGPT que haga un match con esos requisitos o requerimientos que uno haya puesto y que ponga una calificación con una pequeña explicación de por qué puso esa calificación. Entonces podría ser, por ejemplo, calza con el conocimiento requerido, pero no tiene los años de trabajo requerido, por ejemplo. Entonces le pone una calificación de 4. Eh, y eso se hace de forma automática para todos los currículums que van llegando. Entonces,
la gracia es que podemos interpretar el lenguaje de los currículum, el lenguaje de lo que ingresó el usuario en el cargo de la postulación y hacer ese match por medio de la inteligencia artificial de forma masiva. Y así tenemos varias otras cosas que son súper interesantes y que requieren y que usan un poquito más de conocimiento por parte de ChatGPT. Por ejemplo, cuando haces una encuesta de clima dentro de la empresa y estás débil en alguno de los pilares, tú puedes eh, sugerir algunas de las recomendaciones o algunas iniciativas que te puedan ayudar a mejorar eh, tu estado en ese pilar. ¿Eh? Entonces tiene un montón de aplicaciones, ahí mencioné tres, pero que atacan distintas formas, una un poquito más de generación de texto, otra más operacional y otra con un poquito de conocimiento. Así que eso y por último, y ahí ibas a decir algo, Sebastián, pero no sé si Sí, me das o un sea, minuto para comentar. ¿Mm? perdón. Dale nomás. Sí, no, iba a comentar que también, evidentemente, nos sirve mucho tanto para nuestro servicio, digamos, de Customer Success, eh, porque internamente nosotros tenemos un knowledge base, como se llama, nuestra fuente de información del uso de Book, fuente de información legal y de varios temas, y que nosotros de cierta manera se los disponibilizamos a ChatGPT de tal manera que pueda hacer respuestas en base a esa información. Entonces, dentro del mismo Copilot de Book, se puede ir preguntando información que a veces uno sabe que está en algún artículo y que puede entregar la respuesta rápidamente. Está muy interesante, Ricardo. Bueno, ahora como que mencionaste las aplicaciones prácticas en nuestra propia plataforma, nuestro propio software, digamos, pero yo sí creo que a todos los asistentes les va a interesar mucho saber, y la verdad que yo me siento orgulloso porque en verdad, de una manera muy rápida, tomamos la decisión de adoptar la tecnología y arriesgarnos. Entonces me gustaría que les cuente un poco cómo fue el proceso, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Qué hicieron para tomar la decisión? Y un poco para que las empresas sepan aterrizar esto, porque la verdad que cuando uno habla de inteligencia artificial se ve como un monstruo, tú dices, bueno, ¿por dónde parto? ¿Cómo perder ese miedo? Y yo creo que contando la historia concreta de cómo se dio, de repente podría ser interesante. Y después voy a dejar eh, a los asistentes que hagan preguntas, porque estoy seguro que tienen muchísimas preguntas, ya sea de la tecnología misma como de las aplicaciones prácticas. Así que muchas gracias, Ricardo. Sí, buen punto. Bueno, podemos hablar de nosotros, Sebastián. Ahí estamos, estuvimos juntos en todas estas, pero claro, la verdad es que como lo veo yo es que em, como cualquier otra revolución tecnológica requiere de que existan procesos innovativos dentro de la empresa, ¿ya? Y en mi opinión eso se da o se impulsa principalmente con una cultura de innovación interna, con una cultura de autonomía em, y una cultura de proactividad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando empezamos a ver estos avances el año pasado, en noviembre, diciembre? Nosotros rápidamente algunas personas dentro de la empresa empezaron a ver qué es lo que estaba pasando y organizamos una book talk, le llamamos nosotros nuestras charlas internas. Y para recopilar y mostrar a todo el resto de book la información que algunos iban entendiendo, iban conociendo, y eso generó mucho interés internamente. Todo el mundo ya se subió un poquito al carro. em, y a raíz de ese Book Talk se generó una iniciativa de lanzar una lluvia de ideas de toda la empresa donde cada uno podía proponer ideas o inventar ideas de qué cosas hacer con la inteligencia artificial en nuestro propio producto o en nuestra empresa, ya sea operacional o de producto. Y, y salieron un montón de ideas muy buenas, tan buenas que decidimos hacer una hackathon interna donde
distintos grupos multidisciplinarios se juntaban a hacer una maqueta, una primera versión, un MVP, como le llaman, de estos productos, estas ideas que salieron dentro de la lluvia de ideas anterior. Y ahí nacieron un montón de las cosas que nosotros estamos desarrollando y que hemos ido lanzando durante el primer semestre de este año. El Copilot, la lectura y match de los currículum, eh, y varias otras de las cositas nacieron desde esa hackathon. Pero un poco la gracia es que, o en mi opinión por lo menos, es que la cultura de innovación hay que cultivarla, hay que generar estos espacios donde la gente se sienta eh, eh, libre, donde todos nos sintamos parte y que nuestras ideas aportan y que podemos tener un impacto tanto en nuestra organización como hacia afuera. Entonces, yo creo que todo parte un poco por la cultura. Está buena, sí, yo creo que algo muy importante que tocaste ahí, o sea, si tú tienes una cultura de estar atento a lo que está pasando, vas a estar mucho más receptivo a adoptar la tecnología mucho más rápidamente. Siento que en el fondo, si tú quieres estar, digamos, en la vanguardia, tarde o temprano te va a llegar una idea y tú esa idea la puedes adoptar. Y lo otro que me gustó mucho también del proceso es lo que tú dijiste, o sea, que lo hicimos participativo. Es Mm. decir, todas las personas podían participar y dar ideas. Y además lo hicimos como con un afán un poco también como competitivo, porque de hecho fue como una especie de competencia en que distintos grupos desarrollaron distintas ideas y al final hubo algunos ganadores. Entonces como que también se gamificó un poquito el proceso de adopción y bueno, obviamente después tú viajaste con un equipo a Estados Unidos a conocer a los creadores de esta, de esta tecnología. Y bueno, acá quizás te voy a descolocar un poco, pero ya contaste un poquito una anécdota como de cómo fue esa reunión. No sé si tienes alguna otra particularidad que contarnos como de esa empresa, digamos. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo eran las instalaciones? Sí, la verdad es que esa oficina era increíble. En San Francisco, una oficina 100% tecnológica, todo era con tarjetas, para entrar a distintas puertas. No tuvimos la oportunidad de dar una vuelta, digamos, pasamos del salón a unas como lugar donde se podía comer y una sala de presentaciones. Lamentablemente también tenían prohibido sacar fotos, estaban bastante celosos de ese tema, pero lo que más me impactó fue verme rodeado de varias startups, o vernos rodeados de varias startups, porque, como bien dice, fuimos un equipo, que estaban todas las mismas y todos con ideas y ganas de hacer cosas y nada más. Y eso es lo que basta en la mayoría de los casos, tener, eh, buscar las instancias para generar las ideas y tener ganas de llevarlas a cabo. Y cada uno con sus propios temas, industrias muy diversas, ideas muy diversas también, y todos nos presentamos la idea y todos crecimos un poco. No había una eh, como cultura, por decirlo de alguna manera, de como reservarse la idea para ellos, sino que, mira, se me ocurrió esto, háganlo todos. Esto nos va a ayudar a todos a mejorar, digamos, nuestros propios productos, nuestras propias empresas. Entonces eso es interesante. Y Sí, otra cosa perdón, no, no, dale, no, no, dale, es no, que no, no. era de Sí, otro tema, entonces no sé si es dale, dale, em, dale. que iba a comentar que eh, esto de que esto es una herramienta y que de cierta manera nos va a ayudar, no nos va a reemplazar, que es uno de los grandes temores. Es una pregunta muy recurrente. Em, y esto es una convicción mía, yo creo que nadie sabe el futuro, pero eh, hay un ejemplo que a mí me marcó mucho, que es, no sé si conocen una aplicación que se llama Khan Academy, que tiene distintos eh, cursos y aprendiz, como de educación, digamos.
y tiene distintos niveles de distintas edades, desde bebés hasta universitarios. Em, y, y Khan Academy es una empresa que ha estado invirtiendo en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Y claro, uno pensaría en la educación, que es como el gran ejemplo que uno pensaría, escucha, ¿cómo vamos a controlar las pruebas, los exámenes ahora? Si es que tienen a su disposición una inteligencia artificial que sabe más que uno, a veces más que todos, porque tiene todo a su disposición. Em, y cómo podemos mantener la educación, digamos, la formación de estos estudiantes. Y el fundador de Khan Academy, que tiene ahí unos TED Talks, habla de que él va a hacer cumplir el sueño de tener un tutor, un profesor por cada alumno, la relación uno a uno, algo nunca antes jamás soñado. Entonces, todo esto tiene dos caras de la moneda. Una es que, claro, dice, pucha, nos va de cierta manera a cambiar la forma de hacer nuestros trabajos, pero por otro lado tiene una potencia pero tremenda. Y imagínense que en los colegios, digamos, de cursos más pequeños, de clases más pequeñas, deben tener 20 alumnos por profesor. Esto es un profesor por alumno, y es un profesor que eh, eh, conoce mucho. Entonces, esa es la potencialidad al final. Me quiero meter, perdón, estaba muy atenta escuchándolos a los dos, muy interesante. Me encantan los conversatorios, más allá de solo la exposición, porque al final las preguntas, lo que más queda, lo interés de la gente y lo que queda. Y yo quería empezar con una pregunta, porque ya vimos todas las maravillas, y ahí engancho con lo que tú dijiste, Ricardo, las maravillas de la inteligencia artificial aplicada al talento. ¿Y cuál la contracara? ¿Cuáles serían los desafíos o cosas? Porque hemos hablado también que hasta la inteligencia artificial puede tener sus sesgos, discriminar. ¿Cómo crees tú que las organizaciones deberían compatibilizar esto, pensando también en que la gente también está reacia al cambio y le da un poco de susto esto de la inteligencia artificial? Sí, es súper buen punto porque efectivamente la inteligencia artificial aprende un poco de un set de datos que se le fue dado. Y ese set de datos viene con un montón de sesgos o prejuicios que vienen desde la historia de nosotros, digamos, de las personas que desarrollaron esos contenidos. Entonces, em, ese es un tema que hay que tener, digamos, bien en mente cuando uno usa esta herramienta. Y la clave está en esa, que esta es una herramienta más. Eh, Cuando nosotros tenemos a disposición esta herramienta en conjunto con otras, ¿ya? Siempre vamos a poder a ser capaces nosotros, siendo conscientes de que tiene sus limitaciones, de generar mejor información, generar mayor precisión en las tomas de decisiones que tenemos, generar mejor productividad, y siempre y cuando seamos conscientes de que es una herramienta. Esto no es algo que nosotros vamos a poner una inteligencia artificial y dejarla ahí sola haciendo eh, eh, digamos, lo que se le dé la gana. Es No, en el exacto. fondo O una sea, lo que herramienta. dicen ahora es que no es que los trabajos vayan a desaparecer, sino que se van a inventar otros trabajos. Algunos sí van a desaparecer, Claro, pero se van a crear algunos nuevos. seguro. Y especialmente yo creo que va a tener un impacto sobre tareas repetitivas. Hoy en día ya venimos trabajando en la automatización de un montón de cosas a lo largo del tiempo, pero hoy en día se van a ver afectados aquellos que tengan que ver con el lenguaje natural y que sean automatizables. Sí, perfecto. No, bueno. Yo tenía otra pregunta, porque me encantó, o sea, encontré increíble lo de analizar los currículos, porque de repente te llegan 100, 200 currículos y nadie los lee todos. Así que eso ya se puede hacer o está en Eso ya, proceso. Eso ya se puede hacer, y ese, digamos, obviamente es una calificación más dentro de tu proceso. Siempre tiene que haber una visión humana y una verificación de parte del reclutador de la empresa, porque, como dije antes, es una automatización que como tal puede tener sus sesgos en ciertos casos específicos, pero sin duda es una ayuda para procesar cuando te llegan cientos de currículum y tienes que calificarlos de varias maneras, digamos. Y Exacto. esta es Sí, una yo creo forma que más. ahí el ser humano no se puede prescindir del ser humano.
O sea, la otra vez hablábamos, le Exacto. contaba a Seba, tuvimos un desayuno hablando de un tema parecido y salió el tema del valor del portero. ¿El portero solo abre la puerta o agregará algo más? Verá quién entra, lo saludará, no sé, filtrará. Pero no solo abre la puerta, así que no se puede prescindir del portero. ¿Y qué otra pregunta? Ah, y no, y lo otro, porque claro, vimos lo de los currículum. ¿Y qué tendencias o desafíos hay ya no, en la retención del talento? No solo en la incluir nuevo talento, sino también en retenerlo. Sí, también tenemos algunas interacciones ahí. En particular, la que ya estamos trabajando es una que te genera planes de acción en base al feedback. Entonces, en las sesiones de feedback que tú tienes recurrentemente con el equipo, tú la registras en Book y después puedes pedirle que te genere ciertos planes de acción para ese, relacionado a con el contexto del feedback y el contexto de la persona. Entonces, en ese sentido te puede ayudar un montón a tener buenas ideas de cómo a veces uno se enfrenta a problemas que uno tampoco sabe cómo resolver y esto te puede dar algunos atisbos de qué podrías hacer y ir trabajando para eh, desarrollar más el talento ahí en la empresa. Perfecto, súper interesante e importante lo del feedback. Es todo un Sí, arte del feedback, así que si uno se puede ayudar con alguna herramienta, sí, mejor. sí, no es nada fácil, No, nada. pero es fundamental. Sí, tal cual. Ya están llegando preguntas del público, así que voy a dejar mis preguntas y voy a seguir con las de ellos. Buenas tardes, quisiera profundizar en cuál es el procedimiento para usar la inteligencia artificial en la clasificación de hojas de vida. La clasificación de hoja de vida son los El currículums, currículum, ¿verdad? claro. Ya, perfecto. Sí, bueno, en Book tenemos la integración ya en producción, como le llamamos. Solo hay que solicitar, digamos, a, a Book que le activen. Nosotros estamos haciendo un release eh, de algunos clientes al mes y ya en agosto pensamos abrirlo a todo el mundo, ¿ya? A todos los clientes de Book. Entonces, puedes unirte a esta lista o bien esperar hasta agosto, que ya no falta nada, son Ah, 10 días. Entonces, ahí ya debería estar disponible y se puede activar o desactivar en distintos procesos. Entonces, si hay algún proceso que no quieres, puede dejarse sin esta herramienta y algún otro proceso que sí quieres, que recibe muchos currículum, ahí sí. perfecto. Y, o sea, voy a inventar otro trabajo, pero quienes reclutadores, headhunters o quienes ayudan a la gente a buscar trabajo van a tener que ser muy precisos en las palabras que usan en el currículum, ¿o no? Porque si entiendo que va a seleccionar por justamente yo quiero esto y tú me das esto, ahí tienes un nuevo trabajo. Sí, es muy importante. Y en Book tenemos algo que es muy bueno, que es que nosotros conceptualizamos el cargo primero Ujú. y después el proceso de selección para ese cargo. Entonces, de cierta manera, eh, te fomenta el ir describiendo las cosas que tiene que hacer esa persona de a pasos y al final tú generas como la publicación del cargo. Entonces, ya tienes la información escrita dentro de Book. También el Copilot te puede ayudar a escribir em, la descripción del cargo y sus responsabilidades, cosa de poder hacer más fácil el match también al final cuando llegan los currículos, las hojas de vida. Perfecto. Más preguntas tenemos. ¿Cuál crees que es el techo de la inteligencia artificial en el mundo organizacional? Uy, qué difícil la pregunta. Yo creo que tiene algunos puntos de tope en lo que respecta a nuestro mundo, que es el mundo de la gestión de personas o software de gestión de personas. Y tiene que ver con que nosotros manejamos un montón de data estructurada. Y para esos casos, la inteligencia artificial como tipo ChatGPT, lo que está hoy día, digamos, lo que hemos estado conversando hoy día, eh, no es digamos, la indicada. La que estamos hablando, ChatGPT, es muy buena para el lenguaje natural, pero para los datos estructurados puede ser un poquito más complejo, especialmente porque es muy costosa para procesar demasiados datos. Entonces,
Em, Dicho eso, yo creo que todavía nos queda un montón por desarrollar. Hay algunas cosas que están actualmente en desarrollo y que van a salir pronto en Book, que tiene que ver con algo que comenté en la presentación de un ejemplo de Navan en que tú podías hacer preguntas en lenguaje natural y te generaba un reporte al respecto. Eso nosotros lo estamos integrando, cosa de que dentro del Copilot en Book tú puedas preguntar cosas sobre tu empresa y, y el Copilot te puede responder. Entonces, ¿cuánto fue el gasto previsional o la inversión previsional durante el 2022 separada por área? Y que te pueda responder. Ese es un producto, una funcionalidad que estamos todavía en desarrollo y debe salir pronto, no tengo una fecha actualmente, pero durante este año debería estar disponible. Así que no sé si respondí mucho a la pregunta porque Yo creo que no es una respuesta fácil sí, para dos yo te minutos, podemos diría, estar hablando me todo el queda un proceso. poquito grande, sí, me queda un poquito grande, yo no soy el oráculo. Pero buena pregunta y es lo que se va a Sí, estar conversando seguro los próximos años. seguro. Después, a ver, nos preguntan, ¿hay procesos que no puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial? Sí, yo creo que hay cosas que no pueden ser reemplazadas. En mi opinión, el proceso de selección es un muy buen ejemplo porque si bien uno puede automatizar ciertos procesos, la intervención humana es clave. No se puede delegar completamente la selección, digamos, de los candidatos. Imaginemos un mundo en que llevamos esa inteligencia artificial hasta que te dé un solo candidato que tienes que contratar. Yo creo que ese punto va a ser muy difícil que lleguemos. Em, y así en las distintas aristas, yo creo que no va a ser posible. Em, pero, pero va a depender de la arista. Hay algunos que tienen menos impacto, digamos, en el tema ético, em, y que creo que son totalmente automatizables, especialmente el tema de reportería. Después, el ideal es que no haya reportes, sino que solo preguntas. Y uno pregunta y se genera el reporte automáticamente. Eso yo creo que podemos, es nuestro objetivo de poder automatizarlo completamente. Pero la mayoría de los procesos con personas, en general, siempre van a requerir de un humano a cada lado y eso yo creo que va a costar demasiado que cambie, no lo veo tan factible. Sí, no, de acuerdo. Servirá para un primer filtro quizás, de los 200 currículum, seleccionar a 30, no sé, pero reemplazarlo totalmente es difícil. Mm. Y acá tenemos la última pregunta y me avisan si hay algo más. Entiendo que Book cuenta con el ADUM de selección. Esta opción hace seguimiento del proceso, pero no realiza el proceso de selección, pruebas, entrevistas y evaluaciones psicolaborales. Lo que están comentando es que ahora existirá esa opción. No, todavía no tenemos opciones de hacer pruebas psicolaborales. Em, lo que estaba escribiendo antes era simplemente un análisis curricular que es un poquito probablemente previo a eso. Así que en esos aspectos todavía no hemos incursionado aún. Ok, pero no me cabe ni una duda que ya van a incursionar en montones de otras cosas muy luego, porque a ustedes les ha ido Sí. muy bien. Así que, genial. Y creo que estamos con las preguntas. Muy interesados, pero vamos a compartir la presentación y los contactos de Sebastián y Ricardo para que los puedan contactar también y tengan más información. Feliz por acá. Y había una cosa que queríamos, no sé si tenemos unos minutos, mostrarles Sí, 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 con Sebastián, por favor. eh, para que nos crean que esto no es, digamos, Loro, como ideas, dicen. exacto, que no sea idea y que lo estamos haciendo. Tenemos un pequeño video que si les parece bien lo podemos mostrar. Sí, por favor. Estoy presentando todavía, ¿no? Sí. Sí, este es nuestro video del lanzamiento de Book Copilot.
No, genial, los felicito. Esto ya está disponible. Esto ya está hoy. Perdón. No de nuevo. Sí, esto ya está disponible y como les decía, a partir de agosto va a estar disponible para todos los clientes. O sea, yo puedo poner, escribe una carta que es, de que quedó contratada. Lo encuentro una maravilla, porque todo el tiempo que uno pierde esas cosas. Sí, exacto. Súper. No, ¿qué más le puedo decir? Llame ya. Está buenísimo. Súper. Así que eso, Ricardo, Seba, les quiero dar las gracias por la tremenda presentación. Muy, muy interesante. Felicitarlos por lo que están haciendo con Book, todo lo que han logrado. Y dejarlos invitados para una segunda versión. Con lo rápido que avanza la inteligencia artificial, seguramente en 2 meses más vamos a estar hablando de algo aún más avanzado. Así que Sin eso. duda, sin duda. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de compartir en este espacio y hablar de estos temas que están muy interesantes. Perfecto. Y vamos a compartir la presentación a nuestros asistentes y los contactos. Ahí llegan mensajes de muchas gracias, muy buena la presentación, excelente la oportunidad de aprender, así que les mando un abrazo a los dos y un saludo a todos los asistentes, socios de la Cámara, que sigan en contacto con nosotros para las próximas actividades. Muchas gracias, Marce. Mucho gusto verte, como siempre. Gracias. Igual. Gracias Que a estén todos muy los bien. que asistieron. No. Chao.